Muy bien, continuamos con los circuitos. Ahora veremos el circuito boost o convertidor boost. Es básicamente un elevador de tensión. Dicho de otro modo, el boost obtiene a su salida una tensión continua mayor que a su entrada. Para su operación necesita al menos un elemento para almacenar energía. Puede ser un condensador, bobina o combinación de ambos. Nos encontraremos con este tipo de circuito en la etapa de nuestro backlight, de nuestro circuito backlight en nuestra tarjeta lógica. Básicamente lo que hace el circuito boost, como ya lo vimos en la teoría, es elevar la tensión de nuestra corriente de entrada. Como aquí podemos observar, tiene un voltaje de entrada. Un voltaje de entrada que viene y llega a nuestro circuito. Una vez que llega a nuestro circuito, este se topa con nuestra bobina, ¿qué es lo que hace? Aumentar, básicamente almacenar nuestra energía, pero la energía que almacena es mucho mayor. Muchas veces nos encontramos pequeños condensadores en el camino de nuestro circuito que básicamente lo que hacen es almacenar energía y regresarla, y esta energía se traspasa a la bobina, y nuestra bobina, nosotros cuando mandamos la orden, en este caso nosotros desbloqueamos nuestro teléfono, por ejemplo. Nosotros al desbloquearlo, pues le damos la señal a nuestra pantalla de que encienda. Ya nosotros podemos acceder a nuestro teléfono de manera normal, entrar en todas nuestras aplicaciones. Entonces, toda la energía que se acumula es enviada hacia los LEDs, hacia todos nuestros LEDs de la pantalla. Y aquí tenemos un diodo que básicamente lo que hace es que nuestra corriente no regrese, porque como es enviada puede ser que regrese. Entonces, como tiene solo un sentido, la corriente no regresa y es enviada directamente a nuestros LEDs. Entonces, un ejemplo puede ser, como ya conocemos, la mayoría de nuestro circuito en alrededor de toda nuestra tarjeta lógica maneja 5 volts de entrada, 5 volts, 4 volts, 3.5 como mínimo. Al llegar a nuestro circuito boost tiene 5 volts de entrada, y durante todo el proceso en el que se van transfiriendo esos 5 volts entre condensador a otro condensador, y ese voltaje es enviado a nuestra bobina. Nuestra bobina va almacenando esos 5 volts y se van multiplicando, por decir de cierta manera, pues de los 5 volts que tenemos de entrada puede llegar a aumentar hasta 10, 20, 25 volts, 28 volts, dependiendo de nuestro tipo de pantalla, de cierta manera. No es lo mismo una pantalla LED normal a una pantalla AMOLED o una pantalla Super AMOLED, una pantalla de calidad TFT, una genérica o una AAA. Entonces, básicamente lo que hace es elevar la energía, la corriente que ingresa el teléfono, que básicamente el teléfono maneja, que es 5 volts, 4, 3,
2.8, dependiendo de lo que nuestra batería nos proporcione. Entonces lo que hace es aumentar ese voltaje y con eso nos ayuda a una mayor eficiencia en el teléfono, porque imagínense que consuma 10 volts nuestra pantalla y directamente tome de nuestra batería ese voltaje. Básicamente nuestro celular solo nos duraría 10 segundos. Entonces lo que hace el circuito boost es elevar ese voltaje de manera natural y utilizarlo de manera eficiente para que pues no nos consuma toda la energía de la batería nuestra pantalla. Está el circuito Buck Boost Inverter, que tiene las características similares al circuito boost, pero además tiene una salida Buck Inverter, es decir, saca un voltaje menor y de polaridad invertida en su entrada. También cuenta con pines de encendido y apagado, obviamente, porque necesita una señal que le dé la orden de encendido, y esto hace muy eficiente el consumo de energía, al igual que en el circuito boost, como ya vimos anteriormente. Un ejemplo es el circuito Chestnut en el iPhone, por ejemplo. Básicamente es un inversor de voltaje y también funciona como regulador en cierto tipo de circuitos. A veces los encontramos también en el circuito de nuestros botones, en el circuito pulsador de nuestros botones de encendido o volumen, ya que no requiere demasiada energía para poder funcionar. Aquí tenemos un ejemplo. Básicamente tenemos un voltaje de entrada. Igual también podemos encontrar una bobina, de igual manera. Encontramos una bobina, tiene un circuito de entrada, tiene ciertos condensadores también que los apoyan. Básicamente es lo mismo que un circuito boost, solo que muchas veces invierte la polaridad de nuestra corriente que nosotros estamos administrando a nuestra tarjeta lógica. Ahora vamos con el códec de audio. Este IC es básicamente el encargado de codificar y decodificar todas las señales de audio, tanto analógicas como digitales. Las convierte entre sí y viceversa. Normalmente cuando falla una parte de audio, por ejemplo nuestros micrófonos o nuestros parlantes, nuestras bocinas, básicamente el códec es responsable de dicha falla, dependiendo. Hay casos en los que sí es necesario cambiar el códec de audio, hay casos en los que no. Normalmente es muy común en iPhone que fallen mucho los códecs de audio. Normalmente en Android es más común que se cambien solo los micrófonos o los parlantes o bocinas. Básicamente sirve para codificar señales entre sí. Aquí tenemos un ejemplo. Básicamente es todas las conexiones que nosotros podemos observar. Tenemos un voltaje de entrada y básicamente está conectado con casi todo lo que es la tarjeta lógica. Podemos ver que tiene una conexión directa al PMIC, una señal directa del PMIC, ya que el PMIC es quien le proporciona energía. El PMIC, el PMU, nuestro IC de voltaje, nuestro IC de encendido. Básicamente sin eso no podría encender nuestro códec de audio. Ya observamos que tiene varias conexiones del micrófono, ya sea para la cámara, para nuestro grabador de voz, para utilizar nuestras aplicaciones.
También tiene para nuestra conexión Bluetooth, para nuestras bocinas, nuestros micrófonos. Hay celulares que manejan varios micrófonos, muchos manejan dos, uno en la parte de abajo y otro en la parte superior para activar lo que es nuestro altavoz. Igual las bocinas, hay muchos que manejan bocinas, 2, 3 bocinas. Es básicamente todas las conexiones que tiene nuestro celular, que tiene que ver todo con el audio, tanto el micrófono como nuestro parlante o nuestra bocina. También tenemos un amplificador de audio, que es lo que hace posible que las señales de audio sean audibles. Su función es recibir una señal de entrada e integrar una señal de salida de la misma naturaleza pero de mayor magnitud, es decir, amplificado. Básicamente lo que se encarga es más específicamente encargado de nuestros altavoces. Si nosotros tenemos problemas de que el audio de nuestro celular, por más de que nosotros aumentemos el volumen, si se escucha bajo o se escucha plastificado nuestro audio, puede ser que sea problema del amplificador de audio, o también puede ser de nuestra bocina o parlante. Aquí podemos observar que tenemos una línea de entrada que básicamente pasa por un circuito amplificador, que básicamente lo que hace es de cierta manera duplica o multiplica la señal para hacerla más grande y para que sea más audible, y también pues hace que nuestra energía magnética sea convertida en energía mecánica para poder hacer que nuestras bocinas o nuestros altavoces funcionen. Está integrado por condensadores, resistencias, en el dado caso de que llegue a fallar algún sobrevoltaje de nuestro amplificador de audio, no vaya a quemar nuestras bocinas. Para eso son nuestras resistencias, que tienen cierta capacidad, que sirven básicamente como protección de todo el circuito de audio. Tenemos al famoso CPU, que es básicamente el cerebro de nuestro celular. Es casi el encargado de muchísimas cosas en nuestro teléfono celular y de nuestra tarjeta lógica. Básicamente es la unidad de procesamiento central de nuestra tarjeta lógica. Es el circuito integrado más importante de cualquier dispositivo, ya sea computadora, cualquier aparato electrónico, tablets, celulares. Es encargado de dar todas las órdenes a todos nuestros circuitos periféricos, todos los circuitos que están alrededor de este mismo y que controlan diferentes funciones, ya sea de audio, nuestro circuito de backlight, muchísimas cosas, la señal de nuestro celular, del Bluetooth, todo. Y es necesario para el funcionamiento correcto de nuestro dispositivo. El CPU extrae instrucciones de la memoria y las decodifica y las ejecuta. El CPU es el máster de cualquier equipo electrónico, totalmente. Y sin este no podría funcionar ningún aparato electrónico, porque necesita una señal total de mando. En este caso es el CPU. Tenemos nuestras memorias. Existen muchísimos tipos de memoria. Ya existen memorias un poquito ya más digitalizadas, las famosas memorias que son utilizadas en la telefonía móvil, que son las memorias EEPROM. Es básicamente el chip donde está toda la información del dispositivo, como sucede en un ejemplo en las computadoras, que
tenemos la información de nuestro sistema operativo. También sucede con nuestro teléfono celular, tenemos la información de nuestro sistema operativo, todos los drivers, códecs que son necesarios para que funcione todo, tanto nuestro hardware de nuestro dispositivo como nuestro software, ya sea nuestras cámaras, nuestro reproductor de música, podamos nosotros instalar aplicaciones, toda la información de usuario. La memoria sería básicamente lo mismo que un disco duro. Sin el PMIC, el CPU y la memoria, nuestro celular no encendería. Y normalmente cuando un teléfono no enciende, muchas veces cualquiera de estos tres, de estas tres componentes son los causantes de que nuestro celular no encienda. Por ejemplo, nosotros para examinar un celular teníamos que checar nuestro PMIC si nuestro celular no enciende en primera instancia. En segunda instancia teníamos que checar la memoria, y en dado caso algo extremo tendríamos que checar el CPU. Ahora sí, pues vamos básicamente a poder nosotros distinguir cualquier circuito electrónico, a poder leer los diagramas de todos los circuitos que integran nuestra tarjeta lógica. Que un técnico que sabe leer, interpretar diagramas, tanto esquemáticos como de cierta manera diagramas físicos, en este caso una tarjeta lógica, porque pues básicamente no es lo mismo, sí es lo mismo, pero muchas veces nos confunde el esquemático y nuestro circuito ya físico que nosotros le damos en una tarjeta lógica. Hay quienes se confunden, hay quienes no lo sienten de manera igual. Claro, no hay nada como tener físicamente nuestro circuito en una tarjeta lógica, en una board. Y un buen técnico que sabe leer, sabe diferenciar todos los componentes, sabe interpretar todo eso, básicamente tendrá éxito para parar cualquier circuito electrónico. ¿Por qué? Porque nosotros, si logramos entender para qué sirve cada circuito electrónico, cada componente, entonces nosotros podemos descifrar diferentes fallos. Un ejemplo, que nuestro celular, sin haber recibido algún golpe, ya no presenta imagen. Entonces tenemos nosotros un problema en nuestro circuito backlight. Entonces ya sabemos que tenemos 5 voltios de entrada, pero sabemos que el circuito backlight, o también se lo conoce como convertidor DC-DC, si nuestro circuito backlight sabemos que es un elevador de tensión y debe de elevar nuestros 5 voltios, si sabemos que en vez de elevar de manera pues significativa ese voltaje, nosotros tenemos 5 volts en la entrada y en nuestro circuito backlight tenemos 5.5 volts. Eso quiere decir que tenemos un problema en el backlight, porque no está elevando, no está aumentando, no está multiplicando nuestro voltaje que nosotros necesitamos para poder encender los LEDs de nuestra pantalla. Entonces ahí ya tendríamos un problema, pero necesitamos saber y diferenciar, comprender para qué sirve cada uno de nuestros circuitos. Así nosotros podemos interpretar todos nuestros consumos de corriente. En dado caso, por ejemplo, nosotros podemos interpretar a la hora de utilizar un multímetro, o hay quienes utilizan ya más avanzadamente un osciloscopio o una fuente de poder. Así ya es básicamente nosotros teníamos que saber medir todos los circuitos que nosotros tenemos. ¿Cómo? Existen señales de referencia, muchísimas, para nosotros medir. Una de las herramientas principales para que nosotros medimos
y básicamente va a ser nuestra herramienta total en todo momento, es un multímetro. Un multímetro en escala de diodo. Con eso básicamente podremos medir muchas cosas. Con eso vamos a medir señales que nosotros tengamos en nuestra tarjeta lógica. En escala de diodo, también en continuidad, nosotros podemos detectar cortocircuitos en cualquier componente, normalmente condensadores, bobinas, diodos. El multímetro básicamente es la herramienta principal que nosotros vamos a utilizar. Básicamente nosotros vamos a tener que utilizar nuestro multímetro en todo momento. Una de las escalas que más se utiliza es la escala de diodo, muchas veces acompañada con una fuente de 1 ampere, máximo 2 amperes, para que nosotros podamos medir el voltaje que nuestro dispositivo presenta. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de conexiones entre nuestro circuito. Vamos a presentar componentes en paralelo, que son componentes que tienen un pin conectado a una línea cualquiera. En este caso, este circuito está conectado a nuestra línea B-Bus, nuestra corriente de entrada, y otro pin a GND o tierra. Por ejemplo, en este caso tenemos la conexión C9050, que tiene una conexión en paralelo. Estos básicamente son los responsables de alterar una línea hacia abajo, una medida muy baja, o poner en corto nuestra continuidad en dicha línea. Básicamente vamos a presentar problemas de cortocircuito en los componentes, mayormente en los componentes que tengamos en paralelo. Componentes en serie. Esos componentes están conectados en medio de una línea, es decir, en serie básicamente. En este ejemplo tenemos dos resistencias, la resistencia 1002 y 1003. Están en series en la línea USDP y USDM respectivamente, son líneas de datos. Estos son responsables de alterar una línea hacia arriba, una medida muy alta, o abrir dicha línea. Muchas veces lo que nos generan los circuitos en serie son fugas en nuestra corriente. Si nosotros presentamos problemas de carga, en el caso de que nuestro teléfono se descargue muy rápido, básicamente nuestros componentes que estén en serie son los que van a presentar alguna fuga. Existen muchos términos y siglas que nosotros vamos a utilizar durante básicamente toda nuestra vida como técnicos. ¿Por qué? Porque los planos que hacen las empresas para reparaciones, en el que nos dan todas las posibles reparaciones y nos dan todas las medidas que tiene cada componente, utilizan estos términos o estas siglas, y nosotros tenemos que aprender a identificarlos y saber qué son. Tenemos nuestra línea B-Bus, que es nuestro voltaje principal de entrada, que son 5 volts normalmente. Hay teléfonos que van a manejar menos, teléfonos que van a manejar más, dependiendo. Está la línea DM, datos minus, que es nuestra línea negativa, esa línea negativa de datos, y el DP, que son la línea de datos positiva. Está la línea USB ID, nuestro identificador OTG, que es lo que nos ayuda a que nosotros podamos tener una conexión de nuestro computador hasta nuestro celular con nuestro cable de datos. Tenemos la línea BBAT, que es la línea
de voltaje de nuestra batería. El OVP, que es nuestra protección contra sobretensión. Siempre que vean OVP va a ser nuestro circuito de protección. Puede ser un termistor, puede ser también un diodo Zener, como ya vimos anteriormente. Nuestra línea VREC, que es voltaje regulado. Nuestra línea PWR K, o nuestro Power K, que es básicamente nuestro botón de encendido. El VIN, que es nuestro voltaje de entrada. VOUT, nuestro voltaje de salida. VRF, voltaje de referencia, que son voltajes que nos van a servir de referencia para saber si tenemos alguna alteración en nuestro voltaje normal. Tenemos el AVDD, que es nuestro voltaje de alimentación de circuito análogo. Tenemos también uno digital. Tenemos nuestra voltaje de alimentación positiva, negativa, a tierra o GND. Tenemos un voltaje de programación, diferentes alimentaciones. También uno que nos va a servir de mucha ayuda es el PP o el TP, nuestros puntos de prueba, que son, lo vamos a ver más adelante cuando ya utilicemos o les muestre ya en la práctica una tarjeta lógica, que tenemos ciertos puntitos de prueba en el que nosotros vamos a poder checar ahí directamente si hay algún voltaje alterado. Tenemos también nuestra cámara trasera y cámara delantera, que es con la diferencia de que la RCAM va a ser la cámara trasera, la FCAM va a ser la cámara delantera. Nuestro micrófono, nuestros speakers, algunas siglas que nosotros vamos a presentar en el software, que es DNI, no instalar, NC, no se conecta. En el caso de nuestra señal de nuestro dispositivo, procesadores de nuestras aplicaciones, AP, que es nuestra alimentación principal, o también puede ser en nuestra señal de nuestro dispositivo RF como puerto de acceso, nuestro procesador de las llamadas, el boost que ya vimos, que es un elevador, el buck, que es un regulador, el MIPI, que es nuestra interfase de proceso de la industria móvil. Básicamente en esas líneas van a fluir todos los datos entre el procesador y los periféricos, como las imágenes, por ejemplo, en el caso de que utilizamos nuestra cámara delantera y sea enviada a nuestro procesador para ser almacenadas en el dispositivo. Tenemos interruptores, líneas de interrupción, líneas de encendido, convertidores análogos a digital. Tenemos polarización, interfaces periféricas, sincronización, muchos circuitos que nosotros vamos a presentar, que se nos van a presentar. Tenemos un reloj de sincronización, tenemos diferentes chips para selección, básicamente circuitos que se encargan de la temperatura, que se encargan de nuestra pantalla táctil, el GND, que es nuestra tierra. Muchas veces o normalmente se presenta de esa manera: GND siempre va a ser tierra, y existe DGND, que es nuestra tierra digital, y PGND, que es nuestra tierra de potencia, tierra térmica, pero normalmente es GND. Tenemos un circuito de recepción, transmisión, nuestra baseband,
nuestro circuito ERF, que es nuestro circuito de radiofrecuencia, nuestro circuito de banda baja, el BBPMU, que es nuestra unidad que administra el poder de nuestra baseband. Tenemos la línea main, que siempre va a ser la línea principal, el backlight. Vamos a tener el ánodo y el cátodo, que es básicamente el ánodo, el positivo de un diodo, y el cátodo es el negativo de nuestro mismo diodo. Nuestra línea VPH, que es la línea de alimentación del teléfono. Nuestro modem de baseband. Tenemos el CPU, que es nuestra unidad de procesamiento central y principal. Nuestro circuito WLAN, que es básicamente nuestro controlador de Wi-Fi, o todo lo que tenga que ver con nuestro circuito de Wi-Fi. Nuestro Bluetooth, nuestro amplificador de señal o PA, nuestros diferentes módulos de amplificación, ya sea de audio, entre muchos otros. Y algunas notas para agregar es que un diodo solo debe de tener un sentido, siempre. Nunca se va a utilizar como solución hacer un jumper. ¿Por qué? Porque al hacer un jumper o un puente, nosotros estamos pasando directamente la señal, pero no hay una barrera que haga que ese voltaje no regrese. Y básicamente, como es un diodo de protección, básicamente no tendría protección en nuestro teléfono celular. Muchas veces, como solución, a veces es viable retirar ese diodo en el dado caso de que un teléfono no pueda cargar. Muchas veces también el diodo Zener es el causante de un cierto cortocircuito y que nuestro teléfono no pueda cargar. A veces es viable retirarlo, pero el teléfono ya se quedaría sin protección. Los resistores solo a los resistores de bajo ohmiaje podemos hacer un jumper. Siempre que haya un resistor defectuoso, normalmente hay que reemplazarlo o hacer un jumper si es de bajo valor. Normalmente la mayoría son de bajo valor. No es muy común encontrar muchísimos resistores en una tarjeta lógica, porque básicamente ya hay otros componentes que se encargan de la protección de nuestro circuito. Los condensadores jamás se deben de jumpear o puentear, ya que haríamos un cortocircuito. Muchas veces se puede hacer, pero es muy raro el caso de que se haga un jumper en un condensador. Normalmente, cuando presentan un cortocircuito, normalmente se retiran. Si está en paralelo cumpliendo una función de filtro, lo retiraríamos. Y si no se instala un circuito, puede funcionar normalmente, pero puede ser que no tenga un filtrado de señal correctamente. Si está instalado en serie, hay que reemplazarlo, porque si lo dejamos en el condensador, la línea se va a quedar abierta y puede haber una fuga de voltaje. Básicamente, un termistor se puede reemplazar por un resistor normal del mismo valor, ejemplo uno de 100K, pero el circuito quedará sin la función de sensor de temperatura. En este caso es cuando nosotros tengamos una falla de que nuestro celular presente alta temperatura sin el teléfono tener temperatura física. Es muy común en ciertos modelos de Samsung y en Motorola que tengamos fallas con el termistor. Un circuito se puede dejar sin un varistor, pero también quedará sin protección. Es lo mismo que ocurre con la mayoría de los circuitos. Normalmente, cuando
hay un cortocircuito y nosotros retiramos el componente que está en cortocircuito, tenemos que reemplazarlo, porque pues nuestros celulares quedan sin la protección de ese componente. Claro, hay excepciones. A mí mismo me ha tocado que no tengo los componentes a la mano para reemplazarlos. Sin embargo, todo depende del cliente también, porque hay clientes que cuidan muy bien sus teléfonos celulares, que los utilizan con el cargador original, que los traen con funda, mica, y en ese caso casi no hay problemas con una sobretensión y que el teléfono se queme totalmente porque no tenga esa protección. Sin embargo, hay quienes lo utilizan cargadores genéricos o traen el teléfono todo golpeado, y en ese caso pues obviamente vamos a dudar hasta incluso nosotros mismos de que sí, realmente sí va a necesitar esa protección. Un diodo TBS, cuando está defectuoso, es cuando da continuidad. Podemos retirarlo y no instalarlo. Claro, nuevamente nuestro circuito va a funcionar, pero como ya les dije, se quedará sin protección de todos los voltajes. En lo posible debemos de dejar el circuito original, es decir, con los componentes que trae de fábrica. Las soluciones como reemplazar componentes por jumper o retirar componentes y no instalarlos debería de ser la excepción y no siempre la regla. ¿Por qué? Porque nuestro celular necesita ciertas protecciones también para que trabajen de manera normal. Entonces muchas veces no hay que recurrir a extremos de dejar el teléfono sin protección. Cuando mejor trabajemos y el teléfono quede como si fuese original, mejor. Normalmente la falla común en los resistores es que su valor se altera hacia arriba, es decir, su resistencia se eleva normalmente. Y cuando un condensador presenta alguna fuga, siempre mide menos de 500 kiloohmios. El daño más común de los condensadores cerámicos es que entran en corto, siempre en corto. Normalmente los que entran en fuga casi no siempre son los condensadores, muchas veces son los diodos Zener, o también los varistores llegan a entrar en fuga. A veces los condensadores, las bobinas, hay casos ya como que específicos, por decir así. Si hay varios condensadores en una misma línea, el que más tiende a fallar es el de mayor capacitancia. O como ya les había explicado, los condensadores más grandes que vemos físicamente son normalmente los que presentan cortocircuito. Los más pequeños no es muy común que presenten este cortocircuito. Y en nuestra tapa de nuestra señal RF es posible encontrar bobinas conectadas a GND o a tierra, pero no significa que la línea mida continuidad, no siempre, porque toda bobina tiene una pequeña resistencia, pues como protección. Nuestras señales de referencia tomadas con el multímetro se deben hacer de una polaridad inversa. Por ejemplo, la punta positiva del multímetro siempre la tenemos que tener a tierra, y eso lo veremos como en la práctica. Esto es porque si las tomamos en directa, el circuito pues muchas veces trata de oscilar y nuestras señales muchas veces no son imprecisas. Ahora, si nuestra señal es negativa, la señal que vamos a medir, pues debe tomarse con polaridad directa, dependiendo de cómo sea nuestro circuito. También, si tenemos duda en alguna medida, no hay que olvidar medir las señales entre ellas mismas, es decir, no con referencia siempre a tierra. Muchas veces vamos a medir de diferentes maneras. Cuando el multímetro nos muestre OL, no necesariamente es open line. Muchas veces podría ser overloading, es decir, que está fuera de rango de medida. En estos casos se debe cambiar el rango de nuestro multímetro. Eso es básicamente cuando nosotros estemos midiendo algún circuito que no conozcamos bien su medida. Muchas veces el multímetro a veces nos ayuda avisándonos que no
que no es la medida correcta que nosotros estamos utilizando. Claro, dependiendo de cada circuito. Les dejo con esta frase que dice: vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos, que es de Benjamin Franklin. Si nosotros hacemos un buen trabajo a la hora de medir, a la hora de examinar pues algún problema que se nos presente en todos los circuitos que tengamos, y nosotros hagamos un buen trabajo, ese buen trabajo se nos va a recompensar siempre, porque un trabajo bien hecho es un cliente contento. Si nosotros hacemos nuestro trabajo de manera dedicada, pues en este caso estudiando, conociendo todo lo que integra nuestro circuito, y a la hora de que nosotros vayamos a resolver la falla no vamos a tener ningún problema, y muchas veces no nos vamos a demorar en resolver ese problema. A veces apenas llegue algún equipo que tenga algún problema de carga, en el caso, un ejemplo, en los J2 Prime de Samsung, hay una línea en el circuito PMIC que muchas veces entra en corto cuando hay una sobretensión, una variación de energía, y hace que ese celular no cargue. Muchas veces llega el cliente con el celular apagado y dice que no carga, se descarga totalmente la batería. Nosotros tenemos que recargarla, y si sabemos medir correctamente cada componente, muchas veces en esa línea del PMIC hay 3 condensadores que entran en corto. Entonces, si nosotros sabemos medir bien pues esos condensadores, podríamos saber que al menos uno está en cortocircuito y tendríamos que retirarlo, o retirarlo en un caso extremo, o retirarlo y cambiarlo, y ya nosotros resolveríamos de manera rápida un problema que hay ciertos clientes que como que se exaltan en ese tipo de problemas y piensan que su teléfono ya no tiene ninguna solución. Entonces, con algo tan sencillo nosotros podemos pues resolver algo en muy poco tiempo, y en ese mismo momento ya estaríamos entregando el teléfono funcionando totalmente, sin presentar carga falsa o sin que rebote esa carga y no reconozca ni siquiera el cargador. Pero si nosotros no sabemos medir correctamente, no sabemos para qué sirve cada circuito, muchas veces vamos a checar, vamos a estar midiendo sin sentido, y muchas veces vamos a pensar que algo tiene cortocircuito y vamos a estar retirando, vamos a estar bajando circuitos sin sentido alguno, y jamás vamos a lograr encontrar la falla. Muchas veces vamos a dañar más el equipo de lo que ya estaba dañado. Entonces los dejo con esto. Esta sería toda la teoría, y ahora pasamos directamente a la práctica.